Muchísimas gracias a los que nos confirman el audio. En unos minutos estaremos dando inicio formalmente. Buenas tardes, le damos la bienvenida a los que se acaban de integrar. En unos minutos estaremos dando inicio formalmente. Estamos dando o otorgando estos minutos iniciales, dándole la oportunidad a otros participantes para que puedan sumarse.
Recording in progress. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a los que se acaban de integrar. También agradecer la asistencia a los que ya se encontraban con nosotros y este tiempo que nos han permitido conceder a otros participantes para que puedan sumarse. Me validan, por favor, a través del chat si me pueden escuchar. En nombre del Departamento de Educación Tributaria, agradecemos su asistencia, así como el interés mostrado en nuestras capacitaciones. Para nosotros como departamento, pues un grato placer contar con ustedes y esperamos que las informaciones que estaremos compartiendo en esta jornada sean de utilidad, que puedan en lo adelante ser multiplicadores de la misma. Muchísimas gracias a los que nos confirman el audio. Como vimos en la convocatoria y en los canales oficiales de comunicación, el tema que estaremos abordando en esta jornada es acerca del régimen simplificado de tributación y su reglamento 265-19. De inicio estaremos solicitando los micrófonos para evitar ruidos involuntarios o innecesarios durante la presentación. No obstante, si requieren hacer su pregunta a través de esta herramienta, la tendremos disponible. Solo deben levantar la mano como le aparece en la plataforma y en ese mismo orden le estaremos habilitando. Igual, también está disponible el chat. Durante la presentación, ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas. En ese mismo orden estaremos tomando nota y una vez nuestra facilitadora concluya con la presentación o con la parte teórica, estaremos dando lectura a estas primeras preguntas y luego pues retomamos en la parte práctica cualquier otras preguntas o cualquier otras preguntas que hayan surgido durante el desarrollo de los formularios. Al final del encuentro estaremos compartiendo una evaluación. La misma tiene como objetivo conocer cuál es la valoración o apreciación que tengan ustedes acerca de este encuentro y de la logística que hemos utilizado para su desarrollo. Y es importante que puedan ustedes colaborarnos con el llenado de este formulario, ya que estas informaciones, además de poder nosotros alimentar nuestra base de datos, nos permiten medir la efectividad de este tipo de encuentros. Cualquier observación, cualquier comentario que tengan pueden escribirlo en la columna de observaciones de este mismo formulario. Si esta valoración no está relacionada directamente con la logística de la actividad, es importante que la puntuación que vayan a colocar no se vea afectada. Entonces, en esta jornada nos estará acompañando como facilitadora
Yeira Suárez. Yeira posee una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad Acción por Educación y Cultura, UNAPEC, conjunto a una maestría en finanzas, concentración en mercado de capitales de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, UNIBE. A la vez cuenta con diplomados en materia de gestión de proyectos, inteligencia de negocios y manejo de datos. Es miembro activo de la Asociación Dominicana de Profesionales en Negocios Internacionales y Afines, ADOPIA. Es analista del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación de esta Dirección General de Impuestos Internos y forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye, equipo que está conformado por un personal interno de nuestra institución. Sin más, dejamos este espacio para que Yaira inicie formalmente con este tema. Adelante, Yaira. Muchas gracias, Ismelda. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder llevar esta tan importante información en la tarde de hoy, esperando que las informaciones previstas y que estaremos mostrando en cada uno de los slides que veremos a continuación sean de bastante provecho. Básicamente, esta presentación va a constar de una serie de temas, los cuales abordaremos tanto aspectos generales de lo que es el régimen simplificado de tributación y a nivel práctico algunos aspectos sobre cómo llenar el proceso de declaración. Entonces, dentro de los aspectos que estaremos tratando se encuentra lo que es el régimen simplificado de tributación, cuáles son sus ventajas, las distintas modalidades que los componen, así como las obligaciones de los contribuyentes que se encuentran acogidos a este régimen simplificado. De igual forma, estaremos abordando aspectos que van desde cuándo el contribuyente puede incorporarse a este régimen simplificado, cuáles son los requisitos, cómo puede hacer la solicitud y un pequeño ejercicio para lo que concierne al cálculo del impuesto, para lo cual estaremos auxiliándonos de dos declaraciones juradas y así de manera más práctica puedan tener una idea de cómo es el proceso de declaración en este régimen. De igual forma, y no menos importante, estaremos viendo de manera general lo que es las retenciones y agentes de retención dentro del RTT, así como también las declaraciones juradas y las fechas límites de presentación. Para poder introducirnos antes al mundo de este régimen simplificado, es muy importante puntualizar los aspectos de personas jurídicas y personas físicas. Como sabemos, el cumplimiento de los impuestos es una obligación no solamente de que debe ser cumplida de manera directa o indirecta por los contribuyentes. Estas obligaciones recaen solamente en nosotros como usuarios, ya sea al momento de efectuar una compra, al momento de recibir algún servicio como tal, sino que también designan personas designadas como persona física y jurídica que dependiendo de la naturaleza del tipo de sociedad, en este caso, si es una persona jurídica o de ser una persona física, es decir, un profesional liberal o técnico, estarán siendo designadas una serie de obligaciones para los cuales, en el caso del RCT, estaremos abordando cuál modalidad estaría siendo asignada en función a la actividad económica. Ya adentrándonos a lo que es el régimen simplificado de tributación, este no es más que un método que busca facilitar el cumplimiento tributario. Por medio de este, se busca llevar facilidades a aquellos micro y pequeños contribuyentes que deseen formalizar sus operaciones a través de poner de manera sencilla y de manera bastante digerible lo que es el mundo de los impuestos. El RCT se encuentra sustentado en lo que es el decreto 265-19, que a la vez emana de lo que es nuestro código tributario, la ley 1192. Muy importante resaltar que un régimen simplificado como este está asociado a una serie de ventajas, las cuales se materializan en puntos como los que vemos en pantalla. Dentro de las principales ventajas que ofrece el RCT está el que un contribuyente que es acogido a este régimen simplificado no tiene la obligación de remitir formatos de envío de datos. En este caso, el 606 y el 607. El 606 para lo que concierne a los gastos y el 607 para los ingresos. Entonces, una vez un contribuyente es acogido al RCT, esta obligación de remitir mes tras mes ya
queda extinta, dado a que dentro de este régimen simplificado no es necesario la remisión de esta información. De igual forma, otro aspecto muy atractivo de este régimen simplificado es que una vez acogido, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar anticipos. ¿Qué quiere decir esto? Un contribuyente que es acogido y de conformidad al decreto 265-19, si tiene al momento de solicitar la acogencia anticipos pendientes de pagos, dependiendo de la fecha de acogencia, estos ya no sería obligatorio su pago. Entonces, esto lo vamos a abordar más adelante, pero sí hago énfasis en esta parte porque es muy importante resaltar que al momento de un contribuyente acogerse a este régimen simplificado, existen obligaciones que se extinguen con la aprobación. Sin embargo, hay otras que aunque se proceda a incorporar, deben ser aún cumplidas por el contribuyente a los fines de poder mantenerse de manera correcta dentro de este régimen simplificado. Otro elemento que es proporcionado como ventaja por medio de la cogencia al IRCT es que no tienen la obligación de pagar activos, el impuesto a los activos, el cual estos siempre y cuando se encuentren directamente vinculados a la actividad económica. De manera específica, si un contribuyente es acogido y persona jurídica y posee lo que son inmuebles que no se vinculen a la actividad, esto sería un criterio tomado en cuenta en el proceso de evaluación. Por eso, si un contribuyente, persona jurídica, está solicitando la acogencia del RCT, estos inmuebles registrados deben ser debidamente sustentados como parte del desarrollo de su actividad económica para poder beneficiarse de este criterio. Otro punto está dentro de las ventajas, es que una vez acogidos al RCT, los contribuyentes disponen de acuerdos de pago automático. Con esto nos referimos a que tal vez a diferencia de los contribuyentes en el régimen de pago normal, es decir, en el régimen ordinario, una vez un contribuyente presenta las declaraciones juradas, de manera automática el valor que se identifique como diferencia a pagar es segmentado en cuotas. O sea, estas segmentaciones van de 2 a 4, las cuales van a depender de la modalidad del RCT. Estas modalidades y segmentaciones la vamos a ver más adelante. Pero la esencia de este beneficio es que indistintamente de la situación fiscal, el contribuyente acogido a este régimen simplificado podrá recibir estas cuotas automáticas. O sea, no es algo que el contribuyente deba tramitar de manera adicional para poder disfrutar de ellas. Si en caso de querer cuotas adicionales a las que por default le son otorgadas, ya estas sí deben ser debidamente procesadas por su administración local, por lo que sí deberán ser aprobadas por estos. Y por último, pero no menos importante, otra de las grandes ventajas de este régimen es que los formularios de declaración son bastante simplificados. O sea, estas declaraciones constan de una página, las cuales de manera intuitiva tienen descripciones de cada uno de los campos, lo que facilita sin duda alguna el proceso del llenado. De igual manera, tenemos formularios, perdón, instructivos, los cuales se encuentran bastante detallados para que al momento de hacer esta declaración jurada sea muy sencillo toda esta experiencia. Visto las ventajas, pasaremos ahora a lo que concierne a las modalidades del IRCT, sí exhortándoles que si tienen alguna inquietud de lo que vamos viendo, la vayan colocando a través del chat para así evitar que tal vez una idea pueda hacer que esta inquietud en su momento se deje a un lado y así que puedan salir de esta capacitación lo más ilustrados posibles. Entonces, retomando con la presentación, aquí ahora vamos a abordar lo que concierne a las modalidades del IRCT. Estas modalidades, las cuales son dos, modalidad de ingresos y modalidad de compras, son segmentaciones efectuadas dentro de este régimen simplificado a los fines de agrupar a los contribuyentes solicitantes en función a las actividades económicas.
Con esto me refiero a que estas modalidades básicamente agrupan a los contribuyentes de acuerdo a determinadas actividades económicas, los cuales son evaluados en función a criterios que van acorde a su actividad económica. Para poder ilustrarles a qué me refiero, por ejemplo, en el caso de la modalidad de ingresos, cuando hablamos de que un contribuyente puede optar para acogerse a esta modalidad, y aquí hago un paréntesis, las modalidades no son seleccionadas por el contribuyente al momento de solicitar, sino que estas son asignadas de manera automática en función a la actividad económica registrada al momento de efectuar la solicitud. Lo que quiere decir que si al momento de llenar el formulario de solicitud al RCT, el seleccionar la modalidad no va a ser una opción habilitada para ustedes, sino que el sistema de manera automática estará colocándole a cuál de las dos modalidades, ingresos o compras, ustedes aplicarían en función a la actividad registrada. Entonces, adentrándonos en lo que es la primera modalidad y la que actualmente representa el mayor grosor de los contribuyentes RCT, tenemos lo que es la modalidad de ingresos. Básicamente, esta modalidad engloba a todos los contribuyentes que cumplan con lo establecido en el decreto 265-19 y que se dediquen a lo que es la prestación de servicios. Estos contribuyentes deben cumplir con criterios que van desde no sobrepasar sus ingresos brutos anuales, los 11.498.550.10, haciendo énfasis en que este valor es indexado anualmente y el que mostramos en pantalla corresponde al 2025. De igual forma, una vez visto el monto asociado, es importante enfatizar que para este régimen pueden aplicar tanto personas físicas, es decir, personas que proporcionan servicios o algún tipo de profesionales independientes o técnicos, y en su esencia, estos deben tener actividades que se dediquen a la prestación de servicios y que a la vez estén exentos del 100% del ITEVIS o a los que se les retenga en un 100%. Hago énfasis en esta parte porque es muy importante que dentro del IRCT y más para el caso de las personas físicas que deseen acogerse a esta modalidad, es de vital importancia que si es una actividad grabada por el ITEVIS, este ITEVIS sea retenido en un 100%. Esto a los fines de poder cumplir con lo establecido en los requisitos del decreto 265-19. De igual forma, en esta modalidad pueden solicitar su acogencia aquellos contribuyentes que sean personas jurídicas que también se dediquen a lo que es la prestación de servicios. Y dentro de un tercer renglón tenemos a los contribuyentes que pertenezcan a la actividad actividades del sector agropecuario, es decir, que se dediquen ya sea a la crianza de animales o al cultivo en general. Muy, muy importante aquí enfatizar que estos contribuyentes son monitoreados una vez incorporados a los fines de identificar el cumplimiento del decreto 265-19 y que en la actualidad, como les decía en un principio, corresponden al mayor grosor de contribuyentes acogidos al RCT. Poniéndole algunos ejemplos puntuales de contribuyentes que pueden acogerse, podemos decir, para el caso de personas físicas, podría acogerse perfectamente alguien que preste servicios de asesoría, contabilidad, servicios jurídicos, de ingeniería y demás. A nivel técnico, podrían ser personas que prestan servicios como electricista, de ebanistería, entre otros, haciendo énfasis que para el caso de los servicios de personas físicas, nosotros tenemos la responsabilidad y dentro de lo establecido en el decreto de validar de que estos servicios sean prestados a personas físicas y jurídicas y no a consumidores finales. De ser una actividad en la que se vaya a prestar servicios a consumidores finales,
lo que se le recomienda al contribuyente es solicitar su acogencia como persona jurídica, ya que dentro de aquí el criterio de la actividad y de lo marcado en el recuadro que visualizamos en pantalla en amarillo, si no se evidencia la retención del ITEVIS por esta actividad ser prestada prestada a personas no registradas, esto puede ser un criterio por el cual la solicitud se rechace o en su defecto un contribuyente pueda ser excluido del RCT. Entonces, tome muy en cuenta esto porque un gran grosor de las solicitudes rechazadas y que tal vez no cumplen con el decreto se debe a este criterio, lo cual genera bastante inquietudes, pero siempre le tenemos la alternativa. Y entonces, para estos casos, siempre sugerimos lo que es constituirse, ya sea como una EIRL o una SRL, y una vez constituidos, solicitar su incorporación como persona jurídica. Siguiendo con el otro tipo de modalidad, tenemos lo que es la modalidad de compras, la cual a diferencia de la modalidad anterior, el proceso de evaluación, estimación, es hecha en función a las compras registradas por los contribuyentes solicitantes. Esta modalidad es destinada para aquellos contribuyentes que se dediquen únicamente a lo que es la comercialización de bienes. ¿Qué quiere decir? Que si es un contribuyente que comercializa bienes y presta servicios, lamentablemente no aplica para esta modalidad del RCT. Únicamente en este caso pueden ser incorporados aquellos contribuyentes que comercializan, es decir, compran y revenden. Y esto conlleva a que no exista ningún proceso de transformación en esta transacción comercial. Entonces, en este tipo de modalidad pueden acogerse tanto personas físicas como personas jurídicas. Y a diferencia de la modalidad anterior, la referencia de cara a montos o el monto asociado de esta modalidad es hecho en función a las compras o importaciones que registren de forma total para un periodo fiscal, que en este caso, para el 2025, el total de compras límites es de 52.867.816.54, siendo de igual forma este monto indexado anualmente. ¿Qué quiere decir? Si un contribuyente que se dedique, por poner un ejemplo, el mayor cantidad, uno de los mayores contribuyentes que suele acogerse a esta modalidad son los colmados, ya que estos se dedican a lo que es la comercialización. Para poder un colmado acogerse a esta modalidad, debe cumplir con criterios esenciales. Ser un contribuyente que se encuentra debidamente registrado en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, que se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones, que cumpla con el criterio de compras e importaciones y que obviamente todas estas compras e importaciones efectuadas se encuentren debidamente sustentadas, ya sean en comprobantes con valor fiscal. Aquí enfatizamos que un contribuyente que generalmente compre de manera informal sería un contribuyente que no podría acogerse a esta modalidad. Y esto se debe a que necesitamos que estas compras que efectúa el contribuyente se encuentren debidamente sustentadas en comprobantes con valor fiscal para que de esta forma nosotros poder hacer una propuesta de declaración. ¿A qué se refiere propuesta de declaración? Esta modalidad es la única, o sea, de las declaraciones que posee el RCT, a la que nosotros le hacemos una propuesta. Es decir, en función a los datos de terceros, le proponemos una declaración a efectuar para un periodo fiscal. Entonces, para poder hacer esta declaración propuesta, es elemental que la información de terceros se encuentre debidamente actualizada y que para ello el contribuyente efectúe todas las compras durante el periodo fiscal en cuestión con valor fiscal para que se transparenten dentro de la declaración. Entonces, pasa mucho que si un contribuyente tiende a tener proveedores informales, estos proveedores informales al final del día no reportan por el carácter de informalidad. Entonces, esto puede ser un criterio que el contribuyente
que le pueda afectar al contribuyente, perdón, al momento de incorporarse al RCT y es debido al grado de formalidad que se requiere en los proveedores para poder ser incorporados. Entonces, si para un periodo fiscal tenían proveedores informales, sí se le podría decir en ese caso, porque no es que el contribuyente nunca puede incorporarse, sino que se espera evidenciar un cambio de que ya no tenga proveedores informales y una vez concluido el periodo, si regularizó, podrá sin tema alguno volver a solicitar su acogencia. Por ello, si alguno de ustedes tiene una empresa o algún negocio que están iniciando en estos momentos, siempre apelar al uso correcto de la parte tributaria, es decir, solicitar sus comprobantes, reportar sus facturas de manera oportuna y demás, porque esto sin duda alguna podrá permitir que puedan simplificar todo este proceso de facturación y de trabajo en general por medio de la acogencia al RCT. Entonces, ya viendo las modalidades, vamos a puntualizar rápidamente algunas de las obligaciones que posee un contribuyente acogido al RCT. El hecho de estar acogidos al RCT no exime al contribuyente de ninguna de las obligaciones que vemos en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que aunque el RCT proporcione ventajas, esto no exonera al contribuyente de cumplir con sus deberes y obligaciones. Entonces, dentro de estos deberes y obligaciones tenemos, en primer lugar, emitir facturas con número de comprobante fiscal. Es muy importante esto por lo que le comentaba, que el hecho de un contribuyente estar acogido no lo exime a poder emitir comprobantes con valor fiscal. De igual forma, así como no se extingue esta obligación, el contribuyente también mantiene la obligación de requerir facturas con valor fiscal a sus proveedores. Y esto es por todo lo que vimos anteriormente. Es de vital importancia de que las informaciones de estas operaciones se encuentren debidamente sustentadas y debidamente transparentadas. Entonces, cuando un contribuyente se acoge al RCT, ya no remite formatos 606 ni 607. Entonces, dado a esta ausencia de remisión, necesitamos que el tercero sea quien construya esa información para ustedes. Entonces, para ello es muy importante constatar que el contribuyente que se acoge sigue en cumplimiento con estos deberes formales. Otro punto es que aunque el contribuyente no deba hacer remisiones periódicas y aunque el contribuyente tal vez no tenga el mismo grado de presencia en la administración, porque no debe ir tal vez con la misma frecuencia, por el mismo tema de que las presentaciones que estaría haciendo son anuales, en el caso de la declaración de impuestos sobre la renta y demás. Esto no significa que el contribuyente no deba guardar un registro de todas sus operaciones, es decir, ya si son personas físicas, profesionales, de todas sus cartas de retención, donde se sustente que el contribuyente estuvo ofreciendo, perdón, un determinado servicio y que se le estuvo haciendo una determinada retención. Lo mismo pasa para el caso de las facturas, de si estuvieron comprando o incurriendo en gastos, estos deben estar debidamente sustentados, dado a que como un contribuyente es incorporado, también si se identifica algún incumplimiento, puede ser excluido del RCT. Entonces, por eso siempre es importante tener estas informaciones a mano para en caso de ser requeridas, poder así dar respuesta de manera oportuna. Muy importante y es que a pesar de que el RCT tiene como referencia lo que es el decreto 265-19, el contribuyente acogido a este régimen simplificado no queda extinto de los demás deberes expuestos en la Ley 1192, que es nuestro código tributario. Únicamente lo que planteamos como beneficio corresponden a aquellas obligaciones que el contribuyente RCT estaría exonerado su presentación. Sin embargo, los demás deberes formales permanecen, o sea que esto no queda extinto con la incorporación al RCT. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque es un factor de mucha confusión, tanto para aquellos contribuyentes que han sido incorporados como muchas veces para aquellos que están interesados en ser parte de este régimen simplificado. Ya ahora abordando lo que concierne a la fecha de inscripción al RCT, perdón,
El contribuyente para solicitar acogerse al RCT tiene una ventana de 12 meses para poder hacer, lo que quiere decir que pueden solicitar la incorporación en cualquier parte del año, o sea, cualquier mes, cualquier día. Lo que sí va a determinar el día es la efectividad de la acogencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, si un contribuyente es acogido en el mes de septiembre, perfectamente él podrá tributar el periodo fiscal 2025 que se presenta en el mes de febrero del año 2026. Sin embargo, si planteamos otro escenario en el que el contribuyente solicita acogerse al RCT el 2 de enero del 2026, ya para su acogencia no sería efectiva al 2025. Y esto es de conformidad a lo que vemos en pantalla, ya que la fecha límite para poder declarar un periodo fiscal debe ser a más tardar 60 días antes del último día laborable de febrero, que en este caso, si desean presentar el 2025, tienen a más tardar y por lo regular el 30 de diciembre de cada año. Si ya solicitan posterior a esta fecha, la efectividad de acogencia sería para el próximo periodo fiscal. En este caso, sería tal vez para el 2026 de ser aprobada. Entonces, muy importante tomar esto en cuenta porque muchas veces se puede tener la confusión de que como las declaraciones de RCT son efectuadas en el mes de febrero, si se solicita en el mes de febrero 2026, el contribuyente podrá declarar de manera inmediata el 2025 en dicha declaración jurada. Sin embargo, no es así. Tomar muy en cuenta esto para así evitar contratiempos y sí incentivar a hacer estas solicitudes con tiempo para así que en caso de tener que requerir algún tipo de actualización o algún tipo de corrección a declaraciones juradas, cuenten aún con el tiempo de volver a reintroducir en caso de esta no ser aprobada o concluida de manera satisfactoria. Sí, aquí haré un énfasis y aprovecharé para explicar que la acogencia al RCT es efectiva al mes siguiente de la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos con el mismo ejemplo de quien se apruebe en el mes de septiembre de 2025, un contribuyente que al día de hoy es aprobado, su acogencia será efectiva a partir del 1 de octubre del 2025, ya que conforme al decreto 265-19, en su artículo 12, se establece esta parte. Importante resaltar que si en este sentido la acogencia es efectiva el mes siguiente, esto quiere decir que las obligaciones que se tengan pendientes hasta el mes de septiembre, inclusive, deben ser cumplidas. Si, por ejemplo, se acogen en septiembre y tienen un anticipo pendiente de pago, este anticipo debe ser pagado. Y de igual forma, aunque en el RCT no exista la obligación del pago de anticipo, el mismo sería utilizado en la declaración jurada a presentarse en el mes de febrero 2026. Lo mismo pasa con las obligaciones de ITEVIS. Si ustedes se aprueban ahora en junio y tienen la obligación de presentar ITEVIS, deberán presentar las declaraciones hasta el mes de septiembre inclusive. Ya a partir del mes de octubre, esta obligación quedaría extinta conjuntamente con lo que son los formatos 606 y 607. Tomen muy en cuenta esta parte, ya que es un elemento de bastante confusión para aquellos contribuyentes aprobados al RCT. Aquí puntualizaremos algunos requisitos importantes y que son definidos en nuestro decreto 265-19 para poder acogerse al RCT. Primero es que deben tener un cierre fiscal al 31 de diciembre. Esto es un elemento no negociable dentro del proceso de evaluación. Para poder acogerse, todas las personas físicas tienen un cierre 31 de diciembre. Sin embargo, para el caso de las personas jurídicas que no dispongan de este cierre fiscal, se deberá efectuar un cambio. Si es un caso de un contribuyente que ya tiene periodos declarados por otros cierres fiscales, se deberá efectuar el cambio del cierre fiscal y posteriormente deberán tener como mínimo un periodo declarado por dicho cierre fiscal. Sin embargo, si es un contribuyente de nuevo ingreso que tiene
no tiene declaraciones previas por otro cierre fiscal, podrán acogerse al RCT con el simple hecho de efectuar el cambio. Tomar en cuenta la diferencia que les expongo, cuando existe declaración previa y efectúan el cambio de cierre, debemos tener como referencia por lo menos una declaración efectuada con esta fecha de cierre. Si no, si es un contribuyente de nuevo ingreso, este criterio no aplica, dado la ausencia de declaraciones, pero sí debe efectuarse el cambio de fecha de cierre para que así puedan acogerse al RCT. Otro elemento es que es obligatorio estar inscrito a lo que es el RNC y que sus informaciones de registro se encuentren debidamente actualizadas. Pasa mucho que tal vez como un contribuyente de nuevo ingreso, tal vez con la actividad de asalariados o registrados, deciden solicitar acogerse al RCT. Entonces, esta actividad claramente no es de una persona física, ya que no es una actividad que desempeñe alguien que vaya a tener algún tipo de ingreso de manera independiente. Entonces, debido a esto, si efectúan la solicitud, el sistema de manera automática rechaza esta, porque es una actividad que no está concebida para poder estar al RCT. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso deberá agotar todo el proceso de inscripción, es decir, de tener un RNC como persona física, o en este caso su cédula, para así poder formalmente pasar a ser parte del RCT. Otro elemento importante es que no pueden encontrarse en un proceso de fiscalización externa por parte de la DGI. Eso es un criterio revisado por nosotros al momento de evaluar la solicitud. Y por último, también deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones. O sea que si van a solicitar acogerse al RCT y tienen omisiones previas, ya sea de ITEVIS, alguna morosidad de anticipos o algún tipo de otro impuesto, esto es un criterio por el cual la solicitud puede ser rechazada. Entonces, por eso es muy importante que al momento de hacer la solicitud que se encuentren al día, no solamente al momento de hacerla, sino también durante el proceso de evaluación, ya que muchas veces cuando se solicita puede que una omisión no haya llegado a su fecha de vencimiento, pero que en el proceso de evaluación sí llegue la fecha de vencimiento de dicho impuesto. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta que estas obligaciones requieren ser cumplidas para poder de manera satisfactoria aprobar su solicitud al régimen simplificado. Aquí mencionaremos rápidamente algunas actividades que no están permitidas en el RCT. Estas actividades se encuentran no de manera detallada, pero sí generalizada como vemos en pantalla, cuáles no pueden acogerse al RCT y en esencia esto se debe a que son actividades que por la naturaleza misma de la actividad económica resulta o en su momento de creación resulta básicamente imposible ser englobadas como pequeños y microcontribuyentes y por la naturaleza propia en que éstas deben tributar, no pueden eh, unificarse a lo que busca este régimen simplificado. Dentro de una de las actividades en cuestión tenemos lo que es la construcción de bienes raíces, es decir, las empresas constructoras están dentro de las actividades no permitidas para acogerse al RCT. Esto no significa que actividades colaterales que se vinculen a la construcción no se puedan acoger. Pasa mucho, por ejemplo, con los que prestan servicios inmobiliarios. Si es un agente inmobiliario, sí puede, porque no son una constructora. Aunque ellos tengan una relación directa con una constructora, no significa que no puedan. O sea, que una persona que tenga la actividad de servicios inmobiliarios puede excelentemente solicitar. O sea, que esto no es un elemento que los limite. Otra actividad que no está permitida es la actividad de fabricación de cigarros, combustibles o bebidas alcohólicas, ya que, como sabemos, esta actividad puede estar sujeta a una serie de otros impuestos, como es el impuesto selectivo al consumo y demás. Sin embargo, quienes comercializan estos bienes no están dentro de la categoría de actividades que no puedan acogerse. Ejemplo, los colmados. Los colmados comercializan cigarros o bebidas alcohólicas y esto no es criterio por el cual son excluidos de la posible acogencia. O sea, un colmado sí puede solicitar acogerse al RCT, por lo que es muy importante que tengan esto en cuenta, dado a que la naturaleza de lo que comercializan no es el factor por el cual la actividad está siendo excluida del RCT.
Otra actividad es la prestación de servicios de seguros, telecomunicaciones financieras. O sea, pensar en que una empresa de seguros es un micro o pequeño empresario es algo básicamente imposible por la naturaleza misma de las operaciones. Sin embargo, alguien que se dedique a prestar servicios de corretaje de seguros, o sea, personas que comercialicen seguros, no tienen el impedimento. Sin embargo, tampoco la de cara a las telecomunicaciones, si nos vamos a un caso puntual de alguien que sea tal vez comunicador social o que se vincule a lo que es una empresa de telecomunicaciones, esto no significa que necesariamente la actividad no esté permitida. Entonces, tomar muy en cuenta esta parte. Seguimos con lo que es la producción de espectáculos públicos. También es una actividad excluida. Esta actividad básicamente, por la naturaleza misma de las operaciones, no entra dentro de lo que es el RCT. Pero de igual que las actividades anteriores, actividades conjuntas y complementarias que se vinculen a esta parte, no están extinta su posibilidad de poder acogerse al RCT. Y por último, tenemos lo que es la administración de patrimonios autónomos, incluyendo dichos patrimonios autónomos. En este caso, fideicomisos tampoco pueden acogerse al RCT. Aquí puntualizamos, adicional a lo que vimos de cara a las actividades, algunas restricciones para acogerse al RCT. Ya vimos las ventajas, los requisitos, actividades no permitidas y ahora veremos algunos criterios específicos que se convierten en restricciones para poder acogerse a este régimen simplificado. Iniciamos con el que dispongan de algún beneficio de leyes de incentivo fiscal. Si es un contribuyente que conste de algún incentivo fiscal, lamentablemente no puede acogerse al RCT porque de cara a impuestos sobre la renta y TEBIS, claro está, porque este estaría en contradicción con lo establecido en el decreto 265-19. Otro elemento tomado en cuenta es que se encuentra en incumplimiento con los deberes y obligaciones frente a la DGI, que es lo que veíamos, contribuyentes que tengan morosidades, omisiones, que posean multas, que tengan casos de inconsistencias. Es muy importante que esta parte sea subsanada antes de solicitar acogerse para así evitar que la solicitud sea rechazada por este factor. Otro elemento es que cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia del RCT. Estos requisitos se encuentran de manera específica establecidos en el decreto 265-19 en los artículos 6, 7 y 13. En estos artículos podrán ver puntualmente cuáles son los requisitos de ingreso, que es la parte de que el contribuyente debe estar incorporado, que debe estar al día. Ahí también les especificará la parte de las actividades económicas permitidas y los criterios de la fecha de cierre y demás. Entonces, ya en el artículo 13 se abordan aquellos contribuyentes que se acogen y cuáles son los criterios que pueden conllevar la exclusión, porque así como es acogido, un contribuyente puede identificarse posterior a su acogencia que incumple. Entonces, por ello, en el artículo 13 de este decreto se especifica en detalle cuáles son esos factores de incumplimiento. Siguiendo con las restricciones, tenemos lo que si un contribuyente tiene algún socio o accionista residente en el exterior o que sea persona jurídica, es importante resaltar que si dentro de la composición accionaria tienen accionistas extranjeros no residentes, es un criterio por el cual la solicitud puede ser rechazada. Por eso, al momento de nosotros hacer la evaluación integral del contribuyente, nos cercioramos de que esta parte sea validada. O sea, si tienen algún accionista extranjero, solicitamos algún aval de residencia para así poder constatar que no está en incumplimiento con este criterio. De igual forma, si tiene una persona jurídica como accionista, lamentablemente, ya es un criterio por el cual no puede estar en el RCT, porque está englobado como una restricción que no es negociable. Es algo que no se corrige, ya que si está como accionista, a menos de que la persona jurídica sea excluida de la participación accionaria, podrá solicitar, pero con la persona jurídica como accionista, lamentablemente no podrá ser parte del RCT.
Otro elemento que es tomado en cuenta es que tengan participación accionaria en una o varias sociedades y cuyo límite de ingresos de forma consolidada exceda el tope máximo para acogerse. Aquí haré un pequeño paréntesis. Al momento de nosotros evaluar el nivel de ingresos, no solamente ponderamos los ingresos que reporte la persona física en caso de ser una persona física solicitante o la persona jurídica en caso de ser una persona jurídica. Tomamos en cuenta tanto las participación accionaria que tiene esa persona física en otras empresas como en el caso de la persona jurídica qué aportaciones le brindan los accionistas. Es decir, es una validación consolidada de los ingresos. No únicamente quedan en lo que concierne a lo declarado para un periodo fiscal. Esto es algo que puede generar confusiones al momento de recibir rechazos por este criterio. Sin embargo, este se encuentra especificado en el decreto 265-19 como un elemento de vital importancia para poder acogerse al RCT. Otro elemento, y se los mencionaba en un inicio, es de cara a si tienen inmuebles que no pertenezcan a la actividad comercial. Si, por ejemplo, una persona jurídica consta de dos inmuebles, dentro de los cuales hay uno que es una casa, la cual pertenece a uno de sus accionistas, pero no se vincula a la actividad, y otro es un local donde desempeña la actividad comercial. Para el caso de esta casa, que está registrada y aunque pertenezca a uno de los accionistas, esto sería un criterio por el cual el contribuyente podría ser excluido de este régimen simplificado. Y es porque dentro del RCT, por lo que veíamos anteriormente, no se permite que estas personas jurídicas consten de inmuebles que no se vinculen a la actividad, porque esto puede estar sujeto a un uso no honesto, ya que al estar en el RCT no se estaría pagando los activos y por ende, si es un activo, que en este caso un inmueble que está sujeto al pago del IPI, tampoco estaría pagándolo por la persona física que tal vez pertenecía. Entonces, por eso somos muy meticulosos con esta validación y siempre requerimos avales contundentes al momento de que identificamos a un contribuyente con esta validación. Otro elemento, pero no menos importante, es que es una restricción para el contribuyente el hecho de identificar que éste se encuentra simulando o ocultando ingresos. O sea, si vemos que los ingresos que el contribuyente está declarando no corresponden a su realidad, ya sea por los reportes de tercero y por la naturaleza misma de las operaciones que se evidencian, esto puede ser un criterio por el cual la solicitud sería rechazada. Entonces, viendo estas restricciones y vuelvo a repetir cualquier inquietud referente a lo que hemos visto, aprovechar y externarlas a través del chat, ya que entiendo que el mayor punto de confusión que pueda presentarse dentro de este proceso de capacitación recae en lo que hemos visto. Ya la parte que nos queda concierne más a lo que es el proceso de cómo solicitar acogerse al RCT y a la vez el apartado donde estaremos abordando de manera general cómo proceder con el llenado de la declaración. Entonces, si tienen preguntas, vamos a seguir entonces con la presentación. Para poder acogerse al RCT, en esencia, el contribuyente únicamente puede hacerlo de manera virtual. ¿Qué quiere decir esto? Puede hacerlo desde la comodidad de su hogar, lo que representa sin duda una forma simplificada también de poder acogerse a este régimen. Esto quiere decir que el contribuyente no tiene la necesidad de dirigirse a una administración local, depositar una carta y luego tener que darle un seguimiento presencial a la solicitud, ya que todo este proceso es efectuado a través del portal de GI. Este proceso consta de un llenado de un formulario bastante sencillo que veremos de manera sencilla en esta presentación, que se encuentra en nuestro portal. Pueden encontrar el formulario colocando en el buscador OFB y una vez estén ahí, o sea, cliquear la opción OFB, les aparecerá una pantalla similar a la que vemos a continuación, o sea, una pantalla similar a la que vemos ahora mismo. Esta pantalla sería básicamente seleccionar en el apartado izquierdo, bueno, mi izquierda superior, la opción que dice régimen simplificado de tributación. Este formulario
Básicamente consta de una serie de preguntas sencillas sobre el contribuyente solicitante que empiezan desde el RNC, seguido en este apartado de una fase en la que te dirían, en función al registro que estamos evaluando, el contribuyente aplica para esta modalidad. Aquí vuelvo a hacer énfasis en lo que le comentaba en un principio. A pesar de que ustedes pueden ver en pantalla de que cada uno de los nombres tienen bullets, no son opciones que elige el contribuyente, ya que de manera automática el sistema le va a seleccionar la modalidad en la cual estarían siendo acogidos. Y tal vez se pregunten, pero si son dos modalidades, ¿por qué ahora mismo en pantalla estamos viendo cuatro opciones? Esto se debe a que las modalidades tienen subsegmentaciones, es decir, se segmenta dentro de sí. Estas segmentaciones se basan en distintas declaraciones juradas que dependiendo del tipo de contribuyente, es decir, si es persona física, jurídica o del sector agropecuario, les estaría haciendo la evaluación para un tipo específico de una modalidad. Entonces, para el caso de las personas que pertenecen o que pueden optar para la modalidad de ingresos, hay tres formas de subsegmentar, que son las personas físicas, personas jurídicas y el régimen simplificado. Sin embargo, para el caso de la modalidad de ingresos, no tenemos una subsegmentación, únicamente tenemos lo que es el régimen simplificado de compras, una única declaración que engloba tanto a personas físicas, perdón, a personas jurídicas y personas físicas. Entonces, poniéndoles un ejemplo práctico, si aquí colocamos el RNC de alguien que tiene servicios de medicina, o sea que es doctor, y es obviamente una persona física, el sistema de manera automática le estaría seleccionando, perdón, la opción régimen simplificado de servicios personas físicas. Si por el contrario fuese una persona jurídica que también se dedica a prestar servicios relacionados a la salud humana, de manera automática estaría seleccionando la opción que dice régimen simplificado personas jurídicas. Entonces, tomar muy esto en cuenta porque a veces puede generar confusión que estén las opciones de bullets. Sin embargo, estas no son para ser seleccionadas por el contribuyente, sino una autoselección. Entonces, una vez visualizada esta parte, perdón, y cliquear en continuar, se va a desplegar un formulario como el que vemos en pantalla. Este formulario requiere de ser completada informaciones puntuales, las cuales son de vital importancia para nosotros, dado a que si requerimos alguna información adicional a la que tenemos en nuestro registro, estaríamos estableciendo contacto a los correos y números de teléfonos especificados en dicha solicitud. Entonces, por eso es muy importante que al momento de hacer la solicitud, el correo colocado sea el correo de la persona que podrá suministrarnos la información al momento de nosotros requerir validar cualquier dato. Lo mismo pasa con el teléfono. Por lo regular, nuestro medio de contacto es a través de correo y puntualizamos que aunque en nuestro registro de HEI contemos con bastante información del contribuyente, muchas veces necesitamos revalidar que la información está correcta, porque nos han pasado casos de contribuyentes que tienen una actividad registrada en DGII y al momento de nosotros ver el comportamiento de sus operaciones, nos damos cuenta que realmente no era la actividad desempeñada. Sea, por eso es de bastante importancia para nosotros poder efectuar estas validaciones. Entonces, una vez completada esta información, si por alguna situación queda alguna información incompleta o incorrecta dentro de los parámetros establecidos, estará arrojándole una alerta como la que vemos en pantalla. Una vez cliqueado en la opción de cerrar en la X, podrán completar el formulario y al dar a continuar, para el caso de la solicitud en cuestión, si es una persona que se estaría acogiendo a la modalidad de ingresos, le va a pedir un monto estimado de los ingresos que podría estar recibiendo para un periodo fiscal.
No tiene que ser un monto exacto, ya que si en caso de que es un contribuyente que esté empezando a operar y que no tiene un monto de referencia, perfectamente puede colocar valor cero y este formulario le va a permitir continuar. Ya una vez completada esta información y seleccionada la opción de enviar solicitud, aparecerá un recuadro como el que vemos en pantalla, el cual consta de una numeración que les servirá para dar seguimiento a la solicitud. Este número de seguimiento, ustedes estarían recibiendo respuesta formal a través de su oficina virtual, de tener una establecida o a través del correo designado en el proceso de llenado. Sí resaltar que este proceso de solicitud tiene un tiempo compromiso de 15 días laborables, por lo que una vez solicitado, tenemos este plazo como administración para darles una respuesta formal. No necesariamente nos tomamos este tiempo, o sea, por lo regular y el promedio está en menos de 10 días. Sin embargo, existen temporadas en las que sube mucho el número de solicitudes y ahí sí sube un poquito más el tiempo. Entonces puede que suba de 10 a 12, 13, pero les aseguro que no pasan los 15 días laborables. Entonces, por eso sí exhortamos que si tienen tal vez alguna inquietud, pueden canalizarla vía correo, que es un canal mucho más fácil para nosotros poder responder inquietudes referente a esta parte. Visto esta parte, aquí entramos a otro tipo de forma de hacer la solicitud de incorporación. Para ello, me voy a dirigir a la parte inicial para enseñarles. Esta segunda opción de solicitar incorporarse al RCT es en esta misma pantalla, solo que a diferencia de la opción anterior, que es para ya personas constituidas, es decir, que se encuentren debidamente registradas en DGI. Quienes no estén registrados en DGI y quieran hacer todo su proceso desde cero, es decir, activar su RNC o en caso de hacer una actualización de su actividad económica y demás, podrán hacerlo desde el apartado que dice inscripción y actualización al RNC. Esta opción les va a permitir hacer, o como decimos coloquialmente, matar dos pájaros de un tiro, ya que aquí podrán hacer su solicitud de incorporación al RNC, pero a la vez, si están interesados en acogerse al RCT, podrán también solicitar la acogencia. Si resaltamos que estos son dos trámites aparte, o sea que aunque seleccionen la opción, no estarían siendo evaluados de manera inmediata para la acogencia al RCT, ya que como vimos es de vital importancia que para poder acogerte al RCT tengas debidamente registrado tu RNC. Entonces, primero se concluye el proceso de registro y luego inicia este proceso de RCT, lo que quiere decir que el hecho de cotejar la opción que dice desea acogerse al RCT no significa que el contribuyente estará siendo acogido de manera automática. Esto significa que deberá pasar por un proceso de evaluación y que el mismo tendrá un tiempo de igual forma de 15 días laborables para la respuesta. Entonces, este tiempo de respuesta, este tiempo de respuesta estaría iniciando una vez concluya el proceso de incorporación al RNC. Entonces, ya una vez concluido, iniciarían los 15 días laborables. Se estaría indicando una respuesta como la que vemos en pantalla, donde básicamente se le indica al contribuyente que antes de ser aprobada su acogencia, tendría las obligaciones mostradas en pantalla, o sea, las obligaciones de régimen normal. Sin embargo, si es aprobado al RCT, estas obligaciones quedarían inactivas y pasaría a tener activa la obligación de RCT. Entonces, muy importante tomar esto en cuenta porque aquí recae una gran parte de las confusiones que surgen cuando vemos declaraciones omisas de contribuyentes acogidos al RCT, porque entendían que el hecho de estar en el RCT no implicaba hacer presentaciones de ITEVIS y formatos, pero como les explicaba, ya esto va a ser determinado por la fecha de acogencia. Ya aquí vamos a entrar con la parte del cálculo, para lo cual me voy a auxiliar de las declaraciones juradas. Permítame un segundo para poder compartir la pantalla.
Si pueden, por favor, confirmarme en el chat si ven la pantalla que tengo ahora mismo proyectada. Es un documento de Excel. Sí, se visualiza. ¿Sí se ve? Excelente. Básicamente, en esta parte de la presentación, lo que vamos a hacer es de manera ilustrativa darles un recorrido por lo que son dos de las declaraciones más utilizadas, y digo más utilizadas por la cantidad de contribuyentes que tenemos acogidos a estas modalidades. Como les decía en la presentación, aunque son dos modalidades las que componen al RCT, basados en si son personas físicas o si son personas jurídicas, estas tienen segmentaciones adicionales. Para el caso de personas físicas que se acogen a la modalidad de ingresos, la declaración a utilizar es la declaración de RC1, que es la que vemos en pantalla y en la cual estaremos efectuando un pequeño ejemplo de más o menos cómo funciona. Entonces, básicamente esta declaración es efectuada a través del portal DGI en su oficina virtual, en el apartado destinado para estos fines que podemos ver posterior a esto. Entonces, en este proceso de llenado, hay campos que se autocompletan con ciertas informaciones. Estos campos que son autocompletados corresponden al apartado de ingresos no sujetos a este régimen tributario, que básicamente están compuesto, perdón, por salarios, ingresos exentos o ingresos por intereses provenientes de entidades financieras en ocasiones. Pero por lo regular, este valor debe ser colocado por el contribuyente manualmente. Sin embargo, el que siempre va a aparecer directo es el de ingreso por salarios, siempre y cuando el contribuyente se encuentre debidamente registrado en TCS. Entonces, para dar inicio a este formulario, vamos a dar un breve recorrido. En la parte superior de este formulario vemos datos generales. Desde su oficina virtual, estos datos van a autocompletarse con la información de registro, es decir, va a tener su cédula, el teléfono registrado, el tipo de declaración, así como el nombre, correo electrónico y demás datos. El año fiscal estará siendo ajustado cada periodo fiscal, es decir, si van a declarar el 2025, este se estará ajustando de manera automática, que no es algo que deban hacer ustedes. Como vemos aquí y comparándolo con lo que es el IR1, este formulario solo consta de una página, como vemos en pantalla, el cual es bastante intuitivo y para el cual disponemos de instructivos colgados en nuestro apartado para poder hacer los llenados del lugar. Yéndonos directamente a cómo funciona el formulario, por ejemplo, poniendo un caso de un contribuyente y haciendo un caso hipotético de contribuyente que es contador y que tuvo ingresos durante el 2025 por concepto de honorarios de 1 millón de pesos. Sería básicamente colocar estos ingresos en este apartado. Una vez colocado este valor, vamos a asumir que tiene ingresos por salarios de 500.000 pesos. Hago énfasis que en esta ocasión lo estoy colocando manual porque estoy haciendo el ejercicio desde fuera de la oficina virtual. Lo estoy haciendo directamente con un documento descargado de nuestro portal. Entonces, esta declaración, estas segmentaciones te determinan cuál es la referencia para el cálculo del impuesto dentro de esta declaración. Si se fijan en el apartado 2, que es el que está debajo de datos generales, dice ingresos sujetos a este régimen tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ingresos colocados en este apartado serán utilizados como base para el cálculo de impuesto. Es decir, que si adicional a ingresos por honorarios, el contribuyente percibió ingresos por alquiler de 100.000 pesos. Esto también debe ser colocado en este apartado. Y al momento de hacer el cálculo del impuesto a pagar, se estará tomando como base el impuesto, el ingreso colocado en el apartado de ingresos sujetos. Algo que en esta declaración van a poder observar es que esta
casilla de ingresos no sujetos a este régimen tributario es una casilla informativa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta declaración no es utilizada para el cálculo del impuesto que estará haciendo la declaración. Sin embargo, sí es tomada en cuenta a la hora de determinar si un contribuyente estaría o no superando el límite de ingresos establecido, que fueron los 11.4 millones que vimos en un principio. Entonces, viendo aquí en este apartado, como les comentaba, la parte que dice ingresos por salarios se autocompletará. Sin embargo, ya lo que concierne a ingresos exentos, es decir, si se recibe algún salario por tema de cesantía o si se recibe alguna pensión y demás, estos valores pueden ser colocados aquí. De igual forma, si hay ingresos por intereses provenientes de entidades financieras, pueden colocarlos aquí. Y lo que concierne también a los ingresos por dividendos. De igual forma, si se obtuvo una ganancia de capital, se coloca en este apartado y la declaración estará efectuando el cálculo correspondiente del impuesto. Viéndonos al apartado 5, después de llenar las informaciones generales, básicamente lo que continúa son cálculos del proceso de impuesto. Aquí podrán ver algo particular dentro de este apartado de la declaración, y es que en el apartado 5, que dice total general de ingresos, solamente se considera el apartado 8, que es el total de ingresos sujetos, y el apartado 13, que es el total de ingresos no sujetos. Sin embargo, para efectuar el cálculo del impuesto, fíjense que la determinación de base imponible, que es la colocada en el apartado 6, dice en su casilla 16 que la renta neta sujeta a este régimen corresponderá a el 60% de la casilla 8, que en este caso la casilla 8 corresponde a 1.100.000 pesos. Entonces, si se fijan, la renta neta en este caso es de 660.000 pesos, que viene siendo el 60% de esos 1.100.000 pesos. ¿Por qué hace esto la declaración? Porque como en el RCT los contribuyentes no remiten formatos de gastos, se estima que una persona física dentro del 100% de sus ingresos, 60% corresponden a beneficios y el 40% restante pasa a ser gastos. Es decir, que el cálculo de impuestos de estos contribuyentes se estará haciendo sobre la base del 60%, lo cual puede representar una bastante ventaja al momento de validar la oportunidad de si le es conveniente o no acogerse al RCT. ¿Qué pasa? Que si un contribuyente incurre en más gastos, es decir, que si la naturaleza de sus gastos son mayores al 40%, y esto es algo que el contribuyente debe validar si realmente en este caso es un régimen que le convendría por la naturaleza misma de sus operaciones. Entonces, continuando con esta parte, vemos que el contribuyente tiene una renta neta sujeta de 660.000 pesos. A esto se le aplica la exención contributiva y aquí vemos que en la casilla 18 aparece lo relacionado a gastos educativos. Dentro de los contribuyentes acogidos a RCT, los únicos que pueden hacer uso del gasto educativo son los acogidos a la modalidad de ingresos personas físicas, es decir, los que declaran a través de la declaración RC1, que es la que estamos haciendo. ¿Y qué pasa si un contribuyente no posee valor dentro de la renta neta? Es decir, solamente posee salarios y no posee ningún ingreso por concepto de honorarios y declara gastos educativos. Si no es un valor que sobrepase esta parte de la exención, el gasto educativo no se va a reflejar. Y esto se debe a que dentro del RCT el gasto educativo tiene una función de deducir, no de generar saldo a favor. Entonces, tomar muy en cuenta esto, porque si es un contribuyente que desea presentar sus gastos y que únicamente está presentando salarios, es su obligatoriedad presentar a través del IR 18, que es la declaración habilitada para los asalariados.
ya que si declaran por el RCT, tal vez con la esperanza de operar de manera independiente en meses por venir, esto puede restarle la parte de poder aprovecharse de este tema de gastos educativos. Entonces, tomar muy en cuenta esto, porque dentro de esta consideración, un contribuyente que declare por RCT, como les decía, no se les generaría un saldo a favor por concepto de gastos educativos. Siguiendo con la declaración y de manera rápida, y vamos a asumir que el contribuyente tiene del millón, tuvo un porcentaje del 10%, que en este caso fueron 100.000 pesos por concepto de retenciones, y que tuvo anticipos pagados de periodos previos de 50.000. Entonces, esto lo vamos haciendo de manera conjunta para así que tengan una idea. Sí aclarar que la declaración habilitada en el portal no permite que sean manipuladas las casillas de anticipos pagados ni pago a cuenta. Solamente pueden, por ejemplo, colocar lo que concierne a retenciones de entidades no estatales o a retenciones por servicios al Estado para hacer debidamente el cálculo, ya que los demás montos son atraídos de manera automática en el caso de los anticipos. Entonces, siguiendo con esta parte, aquí vemos que el impuesto liquidado de esta contribuyente es de 38.350,55. ¿Qué pasa? Que a este impuesto liquidado aún no se le han deducido los anticipos pagados, ni tampoco se le han considerado las retenciones efectuadas. Si se fijan, en esta declaración no hay diferencia a pagar, porque los anticipos pagados y las retenciones efectuadas son superiores al impuesto liquidado. No obstante, como bien les indicaba, en el régimen ordinario, es decir, por una declaración de IR1, esta operación hubiese generado un saldo a favor en el apartado de saldo a favor. Sin embargo, como la figura de saldo a favor por concepto de retenciones no se encuentra en el RCT, esta declaración no generará saldo a favor. Lo único que podría quedar como crédito concierne a los anticipos pagados, porque ya corresponde a un dinero previamente pagado por el contribuyente y que podrá seguir utilizando en próximas declaraciones. Sin embargo, estas retenciones efectuadas no son un elemento que podrá generar saldos a favor a ser utilizados por el contribuyente en declaraciones continuas. Hago énfasis en esto porque genera muchas confusiones cuando el contribuyente luego dice, pero ¿qué pasó con esta retención que me hicieron que no se refleja como un saldo a favor? Es por este criterio, porque así como el RCT brinda esos beneficios, también le brinda elementos que deben ser ponderados por el contribuyente al momento de evaluar qué tan viable es acogerse y qué tan arraigado va esto a la naturaleza misma de sus operaciones, para así de esta forma evitar que tal vez este proceso no se adapte a la necesidad y pueda entonces luego tener que ser excluido o de manera voluntaria excluirse. Entonces, vimos en resumen que el formulario es bastante intuitivo, o sea, los campos se encuentran bastante explícitos y dentro del portal de oficina virtual tenemos lo que son campos que te dicen qué es cada una de las casillas para que ustedes puedan tener idea de qué colocar en cada espacio. De igual forma, tenemos colgados instructivos que van conjunto a estas declaraciones que veremos una vez finalizado el proceso de la otra declaración. Pues si tienen inquietudes referentes a esta declaración, les invito a ir colocándolas en el chat para ya entonces proceder de manera conjunta con la declaración de RC2, la cual es un poquito más corta, podemos decir, pero es de igual importante ver su funcionamiento. Entonces, déjenme compartir ahora la otra declaración. Aquí tengo otro modelo de declaración. Este ya lo tenía previamente llenos, por lo que vamos a hacer el pequeño
ejercicio un poquito más rápido, dado que los valores ya están configurados. Si se fijan del modelo anterior, esta declaración es empleada para un contribuyente acogido a la modalidad de ingresos, pero con la particularidad de que debe ser persona jurídica. Y por eso la diferenciación del tipo de declaración. La que vimos anteriormente era RC1, esta es RC2. De igual forma, el periodo y año fiscal en este caso se va a colocar de manera automática, así como los datos del contribuyente en la oficina virtual se van a estar autocompletando. Dentro de esta declaración tenemos apartados similares que están entre ingresos sujetos a este régimen simplificado como ingresos no sujetos. En estos ingresos sujetos tenemos todo lo que concierne a lo que es la operatividad del negocio, es decir, ingresos por ventas, servicios, alquileres, comisiones y demás. Estos ingresos están dentro de lo que se denomina como ingresos sujetos, por lo que a estos se estarán tomando como base para el cálculo del impuesto sobre la renta. La forma de calcular el impuesto sobre la renta veremos que es diferente a la que vimos anteriormente para el caso de RC1, ya que aquí, a diferencia del anterior, a los que se le aplica de manera normal la tasa del 15, 20 y 25, dependiendo de la escala en la cual el ingreso los coloque, aquí el monto, la tasa a pagar, el impuesto a pagar, será un 7% del total de ingresos. Este 7%, perdón, incluye tanto ITEVIS como renta, a diferencia del régimen ordinario que tienen de manera independiente un 27 y un 18. Para el RCT se utiliza lo que es un 7% que engloba ambos impuestos, dando y haciendo énfasis que este 7% es calculado sobre el total de ingresos, a diferencia del régimen ordinario que se puede hacer un- una deducción de gastos. Aquí no se puede hacer esta deducción de gastos, por lo que se vuelve de bastante importancia evaluar dentro del proceso si realmente esta exoneración tal vez de formatos y remisión de ITEVIS representaría también una ventaja para el contribuyente al momento de acogerse. Entonces, si resaltamos que este proceso sin duda representa una reducción de operatividad para toda empresa, por lo que por eso tenemos muchos contribuyentes acogidos a esta modalidad, pero al momento de decir si le conviene o no a cada actividad económica, es algo que yo a lo personal y también en el departamento tratamos siempre de indicar al contribuyente que siempre estará a decisión del contribuyente, porque al conocer directamente sus necesidades podrán identificar si algo de lo que hemos visto no se adaptaría a esta. Entonces, continuando con la declaración, vemos rápidamente que de igual forma esta declaración consta de lo que es un apartado de ingresos no sujetos, es decir, a este apartado no se le va a aplicar el 7% del que les hablaba. De igual forma, un contribuyente que posea ganancia de capital dentro de el RCT es calculado dentro de esta declaración en este apartado. Y de manera general, estos ingresos son totalizados y esto es para los fines de identificar si el contribuyente se encuentra dentro del rango que estuvimos viendo de los 11,4 millones. Entonces, una vez colocadas estas informaciones, resaltando que ninguna de estas se coloca de manera automática, o sea, no se autocompleta, sino que debe ser colocada directamente por el contribuyente. Ya aquí en el apartado 6, donde dice liquidación, vemos cuál es el proceso que toma el cálculo del impuesto en esta declaración, donde vemos que en la casilla 13 dice impuesto a pagar en el régimen tributario y vemos que aquí se le especifica la tasa, que es un 7%, que conlleva tanto tasa de impuesto sobre la renta como del ITEVIS y que ésta se aplica sobre la casilla 7, que vimos anteriormente que era el total de ingresos sujetos, que para el caso del ejemplo sería de 8.492.850. A este valor lo que hacemos es aplicarle un 7% y este 7% corresponde entonces el impuesto a pagar. Entonces, aquí vemos
que también es segmentada lo que concierne el impuesto a la ganancia de capital, que es un cálculo hecho por la declaración de manera separada. Y una vez se tienen estos dos cálculos, se llega a lo que es un impuesto liquidado, donde se suman las casillas 13 y 14. Entonces, si un contribuyente antes de acogerse al RCT hizo pagos de anticipos, estos se van a reflejar en la declaración y podrán ser deducidos. Lo mismo para el caso de las retenciones, estas también podrán ser deducidas en la declaración luego de determinado el impuesto a pagar o el impuesto liquidado. Y posteriormente, si por ejemplo estuvo realizando algún pago a cuenta, también podrá ser tomado en cuenta al momento de hacer las deducciones del lugar. Ya una vez aplicado todos estos montos reflejados, vemos que la diferencia a pagar de este contribuyente, que es el resultado de la resta de la casilla 15, 16, 17 y 18, es de 200.549.5, cuando estuvo reportando ingresos de 8.492.850. Cabe resaltar que este monto que da a pagar no es un monto que se paga de manera única, es decir, se pagan los 200.000 pesos de una vez, no. Como les explicaba, dentro del RCT tenemos acuerdo de pagos automáticos. Para el caso de la modalidad en cuestión, estos contribuyentes constan de lo que son cuatro cuotas para el caso de personas jurídicas de la modalidad de impuestos. Entonces, estas cuatro cuotas se dividirían ese pago, donde esos 200.000 pasarían a ser unos 50.100 y algo de pesos para cada cuota. Entonces, esto sin duda representa un alivio para el contribuyente porque de manera directa no tendría que hacer un pago total de los 200.000. De igual forma, si estas cuatro cuotas le resultan un poco incómodas para el contribuyente, también podrán optar por lo que es un acuerdo de pago por medio de la administración local. Entonces, viendo esto y teniendo una idea de cómo funciona la declaración, ahora vamos rápidamente a adentrarnos en lo que es el portal de GI para poder localizar esta declaración dentro del mismo y si ustedes desean hacer cualquier cálculo, que es lo que siempre invito, que es de vital importancia poder efectuar estas validaciones de manera independiente para así poder ver qué tan idóneo es esta modalidad para la naturaleza de sus operaciones. Estos ejercicios son bastante sencillos. Ustedes simplemente tendrían que descargar el formulario y así podrían colocar las estimaciones de cuánto entienden que estarían teniendo como ingresos y más o menos entonces cuánto le estaría dando a pagar. Básicamente sería entrar a nuestro portal de GI y dirigirse al apartado de contribuyentes y registrados. Verán una opción por aquí debajo que dice regímenes especiales. Una vez se adentran a esta parte, podrán ver al dirigirse en la parte más abajo la opción de régimen simplificado de tributación. Aquí no solamente podrán encontrar las declaraciones, podrán encontrar un sinfín de informaciones de bastante valor sobre este régimen simplificado. Aquí podrán directamente seleccionar para acogerse al RCT. También podrán tener una calculadora donde efectuar estimaciones de más o menos cuánto puede darles a pagar. Y como les decía, también aquí están los formularios y materiales de bastante ayuda para poder evaluar todo este proceso. Entonces, vamos a compartir la pantalla completa para que puedan ver. Aquí, una vez le dan a formularios RCT, podrán ver los distintos formularios, donde el primero corresponde al RC1, que fue el primero que pudimos observar, seguido de RC2, que es el segundo que observamos para personas jurídicas. De igual forma, aquí tienen colgados los formularios actuales para la modalidad de compras y para la modalidad basada en ingresos para el sector agropecuario. Una vez ustedes descargan este formulario, tendrán de manera conjunta el documento en Excel que les estuve mostrando, como a la vez tendrán un instructivo, el cual podrán utilizar para los fines del lugar. Entonces,
Ya viendo esta parte, vamos a continuar con la presentación, la cual ya no nos queda mucho antes de dar paso a las preguntas. Esto lo estuvimos viendo rápidamente. Sí, aquí enfatizar un poquito en la modalidad de compras, que al ser una declaración propuesta, y antes de pasar a las preguntas, es muy importante que el contribuyente tenga sus compras debidamente sustentadas en, como les decía, comprobantes con valor fiscal para que los campos de esta declaración puedan autocompletarse de manera oportuna. Como los contribuyentes de esta modalidad tienen una gran diversidad de actividades, los parámetros a ser utilizados van a estar establecidos por el margen bruto de comercialización, el cual va a depender de la actividad económica. O sea, un margen bruto de comercialización de un colmado no necesariamente es igual que el de un supermercado o de una farmacia. Entonces, dado a esto, es de vital importancia que si hacen algún tipo de ejercicio con los formularios que vimos, pongan de manera específica cuál es la actividad para que los cálculos que les haga la declaración sean bastante adecuados a su realidad. Entonces, esta declaración es sencilla, simplemente desde el total de compras registradas es aplicado un margen bruto de comercialización. Luego de aquí, en el cálculo de impuestos sobre la renta, obtenemos por medio de multiplicar la casilla 1 por la 2, que nos dará un valor que será la referencia para el cálculo del impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta aquí no es de un 7% y hago énfasis porque puede generar confusión, dado a que aquí se aplica el 27%. Aquí sí se estima lo que es el cálculo del ITEVIS, ya que el cálculo del ITEVIS va a depender de la actividad económica, ya que si, por ejemplo, es una actividad que se dedique a la comercialización de alimentos, la base del cálculo será el 60% del margen bruto de comercialización, mientras que si es una actividad que se dedica a lo que es el tema de las farmacias, está en venta de medicamentos, la base sería un 25%. Entonces, ya los parámetros de un 100% corresponderían a todas las otras actividades que no se encuentren englobadas en estos antes mencionados. Como estuvimos viendo, también esa es otra forma de buscar lo que es la calculadora RCT para que puedan efectuar de manera directa un cálculo de cuánto le podría dar a pagar. Yo les recomendaría también hacer la validación con las declaraciones, como estuvimos viendo anteriormente. En el caso de la calculadora, tendrían que llenar de forma puntual si cuál es su RNC, el periodo fiscal que estaría en este caso declarando y debe ser introducido el monto de los ingresos o compras en cuestión. Y al dar calcular, ya el sistema le estaría entonces arrojando un estimado del impuesto a pagar en función a esos datos introducidos. Sí, aquí haré un énfasis en lo que concierne a la retención de ITEVES e impuestos sobre la renta. Muchas veces causa confusión en los contribuyentes que al estar acogido no se deben hacer retenciones de ITEVIS o de renta. Esto es algo que no es correcto, ya que una vez acogido al RCT, la responsabilidad de retención en muchos de los casos cae sobre la persona que no es RCT. Entonces, debido al tratamiento de tablita de retención, dado a que hay muchos casos específicos, les invito a tomarle una captura de pantalla al recuadro que tenemos en pantalla. De igual forma, este se encuentra habilitado en un documento que se llama Revista RCT, que se encuentra en nuestro portal del DGI. Ya por medio de esta captura, ustedes podrán hacer una validación de cuáles casos sí procede la retención y en caso de quién debe hacerla para así evitar que esto podría generarle algún tema en el proceso de validación de su permanencia. Sí resaltarles que las declaraciones de RCT son anuales. Estas declaraciones de renta son efectuadas en el mes de febrero de cada año y son habilitadas desde la primera semana de febrero y tienen ya todo el año para declarar, pero la fecha límite es el último día laborable de febrero. Ya días después de esta fecha, esto implicaría una declaración con recargos e intereses. Resaltando la parte de las fechas de pago, como les decía, los contribuyentes RCT, al tener acuerdos de pago automáticos, estos acuerdos de pago tienen
cuotas, mejor dicho, tienen fechas puntuales en la cual estarían siendo obligatorio su cumplimiento. En el caso de las personas físicas de la modalidad de ingresos y del sector agropecuario, la primera cuota tiene fecha límite de pago el último día laborable del mes de febrero y en el caso de la segunda sería el último día laborable del mes de agosto. Para el caso de los contribuyentes acogidos a la modalidad de compras y las personas jurídicas de la modalidad de ingresos, estos constan de cuatro cuotas, donde la primera tiene como fecha límite el último día laborable de marzo, la segunda el último día laborable de junio, la tercera en el mes de septiembre y la cuarta en el mes de diciembre. Resaltando que esto no exime que puedan solicitar acuerdos de pago adicionales por su administración local. Sí exhortarles que nuestro portal es una biblioteca virtual, o sea, tenemos bastante información, no solamente de cara a RCT, sino también de todo lo que es el proceso de incorporación, ciclo de vida del contribuyente y demás temas tributarios de bastante importancia que es importante, valga la redundancia, para nosotros como contribuyentes directos o indirectos conocer. Entonces, si tienen alguna inquietud puntual, les invito a dirigirse a dgii.gov.do. Ahí podrán encontrar bastante información que entiendo que será de bastante ayuda para todo este proceso de formalización y de cara a saber más del RCT y demás obligaciones del régimen ordinario. Ya básicamente esta ha sido la presentación. Ha sido un placer para mí llevar todas estas informaciones para ustedes. Entiendo que es hora de que ustedes ahora lleguen con sus preguntas y yo estaré más que a la disposición de responder a cada una de ellas. Por lo que si tienen alguna inquietud, por favor externar a través del chat. Bien, gracias, Yaira. Vamos entonces a iniciar con las preguntas que hemos recibido a través del chat. Hay algunas que fueron respondidas durante el desarrollo, por lo que esas las voy a pasar. Si el contribuyente o el participante requiere que retomemos su pregunta, si no puedo escuchar la respuesta, me escribe a través del chat y con gusto la leemos nuevamente. Entonces dice Claudia, una persona jurídica que la empresa brinda capacitación de manicure, servicios de uñas y venta de esos utensilios, puede acogerse al RCT basado en ingresos y que su público son normalmente estudiantes consumidores finales. Sí, para el caso que planteas, este contribuyente puede perfectamente acogerse a la modalidad de ingresos, persona jurídica. Y efectivamente, la naturaleza del público puede ser perfectamente consumidor final, dado a que el criterio que les explicaba de consumidor final es más para las personas físicas acogidas al RCT. Sin embargo, ya este criterio ya no aplica de igual forma para las personas jurídicas, por lo que no habría inconveniente de su acogencia al RCT. Bien, dice, para realizar la declaración por la modalidad de ingresos, el monto que se toma para presentar es el subtotal de cada factura o el monto total de cada factura. Sería el monto total sin el ITEVIS. En este caso sería el subtotal. Continuamos. Una persona física que compra y vende productos de panadería puede acogerse a este régimen. Para el caso de productos de panadería, como les decía, hay ciertas actividades que por la naturaleza propia del consumidor no están necesariamente habilitadas para personas físicas. Si es como tal una panadería, esto está únicamente habilitada para personas jurídicas dentro del RCT, pero si comercializa tal vez utensilios y demás, o sea, no habría inconveniente de que se acoja a la modalidad de compras. O sea, si comercializa los utensilios utilizados por las panaderías. Pero si es una panadería, únicamente podría acogerse como una persona jurídica en el RCT. Bien, continuamos. Dice, tengo una microempresa registrada como persona física acogida al RST. Ahora estamos creando una SRL. ¿Qué procede con el RST? ¿Pasará a régimen normal? Si se refiere a que actualmente como persona física está en el RCT y está creando una SRL, o sea, a pesar de que
existe una vinculación entre la empresa y la persona física, no necesariamente lleva a que la sociedad se incorpore al RCT de manera automática. Si la sociedad desea ser parte del RCT, en este caso la SRL, deberá hacer una solicitud individual para evaluar si realmente está en cumplimiento con el decreto 265-19. Y en su defecto, si no estará operando como persona física, lo que le exhortaría es inactivarse como tal para entonces ya todas las operaciones seguirlas a través de la SRL, pero de que debe hacer una solicitud, esta sí debe ser procesada porque el hecho de estar en el RCT como persona física no arrastra a esta persona jurídica que cree por el hecho de estar en el RCT. Bien, continuamos. Se dice que las personas acogidas al RST no pueden dar factura con valor fiscal. ¿Es correcto? Es un pensamiento incorrecto, que es lo que estuvimos viendo, porque como les decía, el hecho de estar en el RCT no exime al contribuyente de emitir facturas con valor fiscal. Todo lo contrario, es elemental que dentro de este proceso sus facturas sean con valor fiscal, porque esto es lo que va a servir de base para poder tener esta referencia de las transacciones comerciales que se están efectuando. Entonces, si se identifica que por lo contrario todas sus transacciones son efectuadas a consumidor final y más para los casos de una persona física de la modalidad de ingresos, esto es un criterio por el cual puede ser excluido hasta de manera retroactiva. Bien, continuamos. Dice, debo solicitar facturas con valor fiscal, por ejemplo, en los supermercados, estaciones de combustibles, etcétera. Tenía entendido que en este régimen no era necesario. Tomar en cuenta que los gastos que se sustentan son estos que se vinculan directamente a la actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? Se vinculan a la actividad comercial. Entonces, si tú vas al supermercado a efectuar una compra de tu hogar, no utilizas esa factura para, no se debe utilizar esa factura para sustentar un gasto de ejercicio de tus operaciones. Hago énfasis en esto porque a pesar de que en el RCT no sea necesario hacer remisión de formatos 606, que es el formato vinculado a los gastos, el hecho de estar